Buen día, doctora y compañeros. Mi nombre es Julissa Vergara Baena y les voy a presentar el tema de melanoma. Este será el contenido de nuestra exposición. Comencemos definiendo qué es el melanoma. Bueno, pues el melanoma es una neoplasia maligna que se origina a partir de los melanocitos. Recordemos que van a ser las células responsables de producir melanina, el cual nos va a dar el pigmento de nuestra piel. Los melanocitos se pueden encontrar en diversas zonas, como es en la epidermis, en la dermis o en el epitelio de las mucosas, y puede desarrollarse o afectar en tres lugares principales. Principalmente tenemos en la piel con un porcentaje del 90% de los casos. Después tenemos a los ojos con un porcentaje de 9% que principalmente afecta a la uvea. En las mucosas con un porcentaje de 1% como sería en la boca, el ano o los genitales. Y estos tres van a producir lo que es una neoformación o también llamado una lesión, que puede ser pigmentada, plana o exofítica. Exofítica nos describe lo que es una lesión o tumor que crece hacia afuera desde la superficie de un órgano o tejido. Continuando con la epidemiología de manera mundial a nacional, tenemos que en el mundo el melanoma representa aproximadamente 1.5% de todos los tumores en ambos sexos. Los países con mayor incidencia va a ser Australia y Nueva Zelanda, y la incidencia más baja se va a reportar en países latinoamericanos, con un reporte de caso de 4.5 por 100.000 habitantes. En nuestro país ocupa el tercer lugar de cánceres de piel con un porcentaje de 14.1%, de los cuales va a ser común en caucásicos, es decir, que esta enfermedad o condición se representa con mayor frecuencia en personas de raza blanca. El sexo más prevalente va a ser en mujeres en un rango de edad de 20 a 60 años de edad. El 30% de los melanomas se origina en una lesión melanocítica persistente, es decir, de lunares, y el 70% aparecen en la piel sana. El melanoma ocupa el 3% de las neoplasias malignas cutáneas, las cuales va a ser el causante del 65% de las muertes por cáncer. De manera general, la zona más frecuente va a ser en la boca con un porcentaje de 0.1 a 8%. En los hombres va a ser frecuente en el tronco y en las mujeres va a ser frecuente encontrarlo en las extremidades. Respecto a su etiología, no se conoce con precisión, pero intervienen factores genéticos y ambientales, y yo los dividí en dos grupos, que es modificables y no modificables. Respecto al primer grupo, modificables, de manera característica se ha demostrado la relación con la exposición frecuente a la luz solar. Más que de la radiación acumulativa, el mayor riesgo se relaciona con el número de episodios agudos de quemadura intensa por la luz solar, así como de la exposición durante la niñez antes de los 5 años de edad. También está involucrada la exposición a la luz artificial, como son los solarenos más la luz ultravioleta A y la de las camas de bronceado. En el grupo no modificables están los factores genéticos, con la frecuencia de melanoma familiar de un 8% a 12%. Se ha reconocido un antígeno común de melanoma en relación con HLA-A1. Se ha sugerido que un gen en el cromosoma 9p muestra vínculo con la etapa temprana de la transformación maligna, y que los cromosomas 1 y 6 se relacionan con las últimas etapas de avance de la neoplasia. También están involucradas los antecedentes personales de cáncer de piel no melanoma, síndrome del nevo displásico familiar o xeroderma pigmentoso, la piel blanca como el fenotipo 1 y 2 respecto a la clasificación de Fitzpatrick. También es frecuente encontrarlo en personas con ojos azules o verdes y cabello rubio o rojo. También tiene un porcentaje de 30% de los melanomas que se asocia con nevos melanocíticos adquiridos. De los nevos melanocíticos congénitos, solamente son los gigantes que miden mayor de 20 centímetros cuadrados y se vincula con un riesgo alto del hasta el 3% a 7%. En cuanto a la histopatología, el melanoma presenta dos fases principales de crecimiento, una fase radial y una fase vertical, que refleja la progresión del tumor y su capacidad para hacer metástasis. Primero, la fase de crecimiento radial es la que se considera la etapa inicial donde el melanoma se expande lateralmente dentro de la epidermis o incluso suele llegar a la unión dermoepidérmica. En esta etapa suele ser intraepidérmico, preinvasora o de invasión mínima. En esta etapa, el pronóstico es mejor si se detecta aquí. Luego viene lo que es la fase de crecimiento vertical,
donde el tumor invade la dermis y crece en profundidad. Aquí es cuando puede alcanzar una metástasis, bueno, puede emitir una metástasis linfática y hematógena que suscita mortalidad alta. Para medir esta invasión se utiliza lo que es la clasificación de los niveles de crack, en donde nos describe hasta qué capa de la piel llega el tumor. Primero tenemos lo que es el nivel 1, solo llega a la epidermis, que es representativo del melanoma in situ. Después tenemos el nivel 2, que invade la dermis papilar. El nivel 3 llega completamente a la dermis papilar y el nivel 4 invade la dermis reticular, mientras el nivel 5 llega hasta el tejido subcutáneo. Entre más profundo, peor es el pronóstico. Esta clasificación nos ayuda a estadificar el tumor y a decidir el tratamiento más adecuado. Continuando con su clasificación, el melanoma se puede clasificar según su origen en dos grandes grupos. Como primero tenemos el melanoma de novo, que aparece de manera espontánea sin lesión previa. Y como segundo tenemos el melanoma sobre lesiones precursoras, es decir, que se desarrolla a partir de un lunar persistente o nevus. Dentro del grupo de nevo, encontramos varias formas clínicas según su localización, apariencia y comportamiento. El melanoma de novo aparece en piel aparentemente sana. Como de mayor frecuencia tenemos el melanoma de extensión superficial, que constituye entre el 40 y 50% de los melanomas y se presenta entre el cuarto y quinto decenio de vida, y es más común en la espalda en varones y en piernas en mujeres. La lesión tiene un tamaño variable, es plana o un poco infiltrada y a menudo arciforme, de bordes y pigmentaciones irregulares, y de color café rojizo, de azul grisáceo o incluso negro. Como segundo tenemos el melanoma nodular. Es la forma más agresiva con crecimiento vertical rápido y representa entre el 10 a 20% de los melanomas. Por lo general ocurre entre el quinto y sexto decenio de vida y predomina en el tronco de los hombres. Como tercero tenemos el melanoma acral lentiginoso, que se observa más a menudo en afrodescendientes con un 60%, en asiáticos con un 29% y en mestizos, y es la forma más frecuente en México. Afecta las palmas de las manos, las plantas de los pies o falanges distales. Puede ser periunguial o subunguial, sobre todo en el dedo gordo y en el pulgar. Del lado derecho les muestro el signo de Hutchinson, que produce manchas pigmentadas irregulares de crecimiento radial, o da lugar a una banda pigmentada ancha llamada melanoquiquia estriada, con pigmentación del pliegue unguial, y este va a ser un indicador importante del melanoma subunguial. Como cuarto tenemos el melanoma léntigo maligno, que aparece en zonas fotoexpuestas como es en cara y cuello, y predomina en personas mayores y tiene una evolución lenta. Como quinto tenemos el melanoma amelanótico, que carece de pigmento visible, lo que dificulta su diagnóstico clínico. Después tenemos el melanoma de las mucosas, que afecta a mucosas oral, genital o anal, y es difícil de detectar y tiene un mal pronóstico. Después tenemos el melanoma desmoplásico, que es poco pigmentado y de crecimiento lento asociado a tejido fibroso. Y por último, tenemos el melanoma uveal, que se origina en el ojo, especialmente en la uvea. Es raro, pero puede metastatizar. Después continuamos con la segunda clasificación, que sería del melanoma originado en lesiones precursoras. Primero tenemos el nevo melanocítico displásico, que aparece sobre lunares con cambios atípicos o displásicos, es decir, bordes irregulares o varios colores. Después tenemos el nevo melanocítico congénito en niños con lunares grandes presentes desde el nacimiento, y por último tenemos el nevo melanocítico común, que puede surgir en lunares benignos comunes, aunque es menos frecuente. Otro tipo de clasificación de manera gráfica tenemos la clasificación por estadios del melanoma, que se basa principalmente en tres factores: la profundidad del tumor, tomado por el índice de Breslow, si hay ulceración o no, y si hay afectación ganglionar o metástasis. En la parte superior tenemos la letra T, que nos va a decir el tamaño
del tumor. Un ejemplo sería este primero, que es de T3, que sería el tamaño del tumor, que llega hasta una profundidad de 3 milímetros. Después tenemos la letra A, que nos representa que no hay ulceración, y la B es que sí hay ulceración. En la parte inferior, pues ya nos viene representando por estadios, donde el estadio 2 es cuando el melanoma ya es más profundo, pero aún no hay metástasis ganglionar ni hay distancia. Y este estadio se subdivide en 3 grupos. El estadio 2A es cuando el tumor tiene una profundidad de 1 a 2 milímetros de profundidad con ulceración, o de 2 a 4 milímetros sin ulceración, sin metástasis ganglionar, y en este estadio pues tiene un pronóstico bueno, pero menor que el estadio 1. El estadio 2B tiene un tumor de 2 a 4 milímetros con ulceración, o más de 4 milímetros sin ulceración, sin metástasis ganglionar, y tiene un pronóstico intermedio. Después tenemos el estadio 2C, que es un tumor mayor de 4 milímetros con ulceración, sin metástasis ganglionar, y su pronóstico va a ser más reservado. Cuando el melanoma ya involucra ganglios linfáticos, pasamos al estadio 3 y podemos subdividirlo en dos grandes tipos. Estadio 3 con ganglio negativo o micrometástasis. El ganglio está afectado, solo detectan por biopsia o estudios especiales. No son clínicamente evidentes y a veces se llama metástasis subclínica o micrometástasis. Como segundo tenemos el estadio 3 con ganglio positivo. Aquí ya hay ganglio clínicamente positivos o palpables, o bien la metástasis es evidente por imagen. El pronóstico es más reservado y el tratamiento requiere resección ganglionar. Continuando con el cuadro clínico, de manera general predomina la espalda, las piernas y las regiones subunguales. En Australia predomina la cabeza y el cuello. En México afecta las extremidades inferiores en un casi 50%, principalmente el pie en un 43%, también la cabeza en un 23%, el tronco en un 13%, las extremidades superiores en un 12% y el cuello en un 2%. Se caracteriza por una tumoración pigmentada, cuyo color varía de café oscuro a negro, con salida del pigmento hacia la piel circunvecina y de bordes irregulares. Cuando este no es así, cuando no tiene un pigmento, es menos frecuente y es eritematosa y se denomina melanoma amelánico. Tiene un porcentaje de 2 a 8% de los casos. El tamaño puede variar de algunos milímetros a varios centímetros. Al principio, la superficie es lisa, después se ulcera y se cubre con costras melicérico-sanguíneas, las cuales puede haber sensación de dolor o prurito y lesiones satélites. Para su diagnóstico, como primer paso, tenemos la anamnesis y el examen físico, en donde vamos a interrogar al paciente y explorar la lesión sospechosa. Aquí usamos la famosa regla del ABCDE y el signo del patito feo. La regla del ABCDE, cada letra tiene un significado para identificar un cáncer o un melanoma, donde la A nos dice que hay una asimetría, la B de bordes irregulares, la C de color heterogéneo, y la D de diámetro debe ser mayor a 6 milímetros. Y por último, la E de evolución a cambios de tamaño o en el color. Respecto al signo del patito feo, se refiere a una lesión pigmentada que lo hace diferente a todos los lunares del paciente. Es una alerta diagnóstica. Como segundo paso tenemos la dermatoscopía. Es un examen con un dermatoscopio que permite ver estructuras internas del lunar que no son visibles a simple vista. Mejora mucho la precisión del diagnóstico clínico. Después podemos realizar una biopsia excisional. Si sospechamos de melanoma, lo indicado es una biopsia excisional. Se extrae toda la lesión con un margen de seguridad. Se estudia con una tinción de hematoxilina eosina y si es necesario se hace inmunohistoquímica con marcadores como S100, HMB45 o Melan-A. Una vez confirmado el diagnóstico, pedimos estudios adicionales, según la profundidad del tumor y si hay sospecha de metástasis. Esto incluye una biopsia de ganglio centinela.
Si hacen tumores con mayor a 1 milímetro de espesor o ulceración, se inyecta un colorante o un radioisótopo para identificar el primer ganglio que drena la zona tumoral. Tumoral. Si el ganglio centinela está libre, se considera que no hay diseminación ganglionar. Después tenemos el TAC de abdomen y pelvis. Este es para evaluar una posible metástasis visceral en hígado o en ganglios retroperitoneales. También tenemos el PET-CT o la resonancia magnética. El PET-CT busca metástasis activas metabólicamente y la resonancia magnética, especialmente cerebral, si hay síntomas neurológicos o una enfermedad avanzada. Y por último tenemos una ecografía ganglionar. Va a ser útil para vigilar ganglios regionales no palpables y si hay duda, podemos guiarnos de una biopsia por aguja fina. Continuando con su diagnóstico diferencial, como podemos notar es muy extenso, así que para una manera más efectiva y sencilla los agrupamos por características clínicas comunes. Primero tenemos las lesiones melanocíticas benignas, parecen lunares. Aquí agrupamos los nevus, porque todos son benignos, pero pueden parecer melanomas si se modifican. Tenemos el nevo azul, el nevo de unión, el nevo compuesto y el nevo intradérmico. Primero es importante diferenciar el melanoma de los nevos benignos como el nevo azul o el nevo compuesto. Estos suelen tener lo que son bordes regulares, crecimiento lento y color homogéneo, a diferencia del melanoma que tiende a cambiar rápidamente en forma, color y tamaño. Después tenemos las lesiones no melanocíticas pigmentadas. Parecen melanoma por su color. Tenemos lo que es la queratosis seborreica o actínica. También tenemos el lentigo solar y el carcinoma vasocelular pigmentado. También hay lesiones que no derivan de melanocitos pero tienen pigmento oscuro, como la queratosis seborreica o el lentigo solar. Estas pueden confundirse con melanoma pero tienen características diferentes al dermatoscopio, como la presencia de pseudocomedones o queratina. También tenemos lo que son las lesiones malignas no pigmentadas que se pueden parecer clínicamente, como la enfermedad de Bowen, el carcinoma espinocelular, el sarcoma de Kaposi y dermatofibrosarcoma de protuberans. Algunos casos, el melanoma puede confundirse con otras neoplasias malignas cutáneas, como el carcinoma espinocelular o el sarcoma de Kaposi. En el examen clínico, dermatoscopía e incluso en la biopsia son esenciales para diferenciarlos. Por último, tenemos las lesiones que simulan melanoma por su crecimiento rápido o vascularidad. Tenemos al granuloma piógeno, queratoacantoma, tumor glómico y oxostosis subungual. Algunas lesiones como el granuloma piógeno o el globus puede parecer alarmante por su color oscuro o rápido crecimiento, pero no son melanoma, son lesiones vasculares o benignas. Continuando con su tratamiento, el tratamiento de primera elección, o incluso podría decir que único, es el quirúrgico y su manejo depende principalmente del índice de Breslow, que mide la profundidad del tumor en milímetros. El tipo de biopsia que vamos a utilizar es la biopsia incisional, que se realiza primero en una extirpación completa de la lesión pigmentada con un margen angosto. Después se espera entre 1 a 2 semanas para obtener los resultados histopatológicos. El índice de Breslow, como ya habíamos mencionado, nos dice la profundidad del tumor y eso define los márgenes de resección que se pueden respetar en la cirugía definitiva. En esta tabla podemos identificar en un melanoma in situ, que es cuando empieza la enfermedad, va a tener un margen quirúrgico de 0.5 a 1 centímetro. Cuando este tiene una profundidad de 0.1 milímetros a 1.99 milímetros, su margen quirúrgico va a ser de 1 centímetro. Y cuando este mayor a 2 milímetros, su margen quirúrgico es de 2 centímetros. Otro punto es que cuando este es mayor a 2 milímetros de profundidad o si hay ulceración, se recomienda hacer una biopsia de ganglio centinela. Es el primer ganglio linfático al que drena la zona del tumor. Se identifica con un radioisótopo o colorante azul. Si es un ganglio centinela, si este ganglio es positivo, el siguiente paso es hacer una
linfadectomía, es decir, la extirpación de todos los ganglios linfáticos regionales afectados. Esto ayuda a lo que es a controlar la enfermedad local y disminuir el riesgo de metástasis a distancia. Otro tipo de cirugía podemos utilizar lo que es la cirugía de Holmes, que bueno, pues esta se basa más en la estética, en piel en zonas especiales o delgadas como es en la cara. Esta va a ser una técnica quirúrgica micrográfica que consiste en retirar el tumor en capas delgadas, analizar cada capa al microscopio en tiempo real, mientras el paciente espera. Se continúa retirando tejido solo donde hay células tumorales hasta lograr bordes libres en zonas delicadas, como lo había mencionado, que es en la cara. Por último, su pronóstico va a depender principalmente del índice de Breslow y en el estadio en el que se encuentre, pero de manera general podemos decir que a mayor profundidad, mayor riesgo de metástasis y peor pronóstico. Un breve ejercicio que van a ser preguntas. Como primera pregunta tenemos ¿cómo evoluciona la superficie de una lesión de melanoma conforme avanza la enfermedad? Aquí la respuesta correcta sería que se inicia de forma lisa, luego se ulcera y se cubre de costras melisérico-sanguíneas. Después la segunda pregunta nos dice que ¿qué lugar ocupa en México el melanoma entre los cánceres de piel? Recordemos que en nuestro México ocupa el tercer lugar con una incidencia de 14.1%. Y la última pregunta sería ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la predisposición genética al melanoma es correcta? La cual la correcta va a ser que la frecuencia de melanoma familiar se estima entre 8% y un 12% y se ha identificado una asociación con el antígeno HLA-A1. Y bueno, esta es mi referencia bibliográfica en el cual me basé en mi exposición. Gracias por escucharme.